Vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy es un día especial porque estamos cerrando una serie preciosa, una serie en la que hemos recorrido todos los evangelios, una serie que hemos denominado los 4 rostros de Dios, y hemos ido desde los relatos del nacimiento hasta ahora ya cuando el Señor ya fue crucificado, se levanta de la muerte al tercer día y prepara ahora a sus discípulos para una nueva era, para una era donde ya no le van a conocer en la carne, sino que tienen que aprender a discernirlo, a caminar junto con Él, ahora por la gracia del Espíritu Santo. La semana pasada veíamos estos 2 primeros pilares de esta vida en la era de la gracia. El primer pilar eran las Escrituras. El Señor le enseña a sus discípulos a distinguirlo en la Escritura ahí en el camino a Emaús. Y el segundo pilar es el Espíritu Santo, el testimonio que el Espíritu Santo viene a dar de Cristo a nuestro corazón. Esos son los 2 primeros pilares para vivir la fe en este tiempo, para vivir la fe en el tiempo de la era de la gracia, donde ya no vemos a Jesús físicamente, Él está sentado en su trono de gloria, pero tenemos el testimonio precioso del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vamos a revisar los otros 2 pilares, ya vamos a distinguir 4 pilares para vivir la vida de fe. Los 2 primeros son la Escritura y el Espíritu Santo. Hoy día vamos a revisar los otros 2 en un relato maravilloso que es propio del Evangelio de Juan. La semana pasada hablamos de un relato único de Lucas, que son los discípulos de Emaús. Hoy vamos a ir a un relato que es único de Juan. Último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Jesús aparece a sus discípulos en el mar de Galilea y restituye a Pedro, que había huido, por decirlo así, defraudado de sí mismo después de haberlo negado 3 veces. Jesús se encuentra nuevamente con sus discípulos. Hay una nueva pesca milagrosa en ese lugar. Y luego Jesús restituye a Pedro. Vamos a leer esa sección que es donde nos vamos a centrar. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Vamos a leer ya esa porción de la palabra y luego vamos a separar, o vamos a ordenar el mensaje de hoy en 3 partes. Primero, los preliminares. Segundo, el análisis de las 3 preguntas de Jesús. Y luego vamos a distinguir de estas preguntas los 2 pilares, que nos restan ver de la fe. Así que vamos a leer la Escritura todos juntos. Juan capítulo 21 del 15 al 17 dice así: Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Este es el relato, es bastante conciso, son 3 preguntas de Jesús que pueden parecer similares. Muchas veces pensamos que son las mismas preguntas que Jesús repite, sin embargo, no es tan así. Hay detalles que son muy significativos en cada una de las 3 preguntas, en las respuestas que da Pedro y en el mandamiento que Jesús adiciona luego de la respuesta de Pedro. Cada sentencia son 3, cada sentencia tiene una pregunta de Jesús, una respuesta de Pedro y una orden o un mandamiento de parte del Señor para su discípulo, que finalmente es la orden y el mandamiento para todos nosotros también. Así que vamos a ir en primer lugar a los preliminares, luego vamos a ir a el análisis de las 3 preguntas y finalmente vamos a ver cómo de esto distinguimos los 2 pilares para vivir la fe en victoria en este tiempo. Número 1, preliminares. Venimos de un contexto ya de la Cena del Señor donde Pedro tiene una reacción inusual. Ya Jesús en medio de la cena les avisa lo que ha de venir.
les dice que él va a ser entregado en manos de hombre y que todos iban a huir, que todos iban a escapar. En ese momento Pedro tiene una reacción donde se levanta, toma la palabra y dice: Señor, yo hasta la muerte voy contigo. Le dice: Señor, aunque todos estos huyan, aunque todos te dejen, yo voy hasta la muerte contigo. Y en ese momento es donde Jesús le dice a Pedro: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Se lo dice, se lo anuncia. ¿Ya? Entonces, Pedro viene de una condición. El Pedro antes de la negación es otro al Pedro post-pascual o post-muerte de Jesús. ¿Ya? El Pedro antes de la negación es un Pedro impetuoso, un Pedro que tiene mucha confianza en sí mismo, un Pedro que se justifica de alguna manera por ese liderazgo que tiene entre los discípulos, uno que siempre toma la iniciativa, que quiere ser el primero, uno que incluso se atrevió a recomendarle a Jesús lo que tenía que hacer. Ya, si tú te recuerdas, Pedro fue quien le dijo al Señor cuando Jesús anunció su muerte, le dijo: Señor, lo llevó aparte, le dijo: que esto jamás te acontezca, Señor. Es decir, es un Pedro que toma la iniciativa y que quiere incluso decirle a Jesús qué es lo mejor para él. Ese Pedro, antes de esta falla terrible que tiene, antes de la negación, es muy diferente a este Pedro que encontramos ahora en Juan capítulo 21. De alguna manera, este fallo, esta caída que Pedro tiene al negar al Señor, le prepara para que cumpla realmente lo que Jesús le ha mandado a hacer. Pedro tiene un aprendizaje tremendo en este corto periodo de tiempo. Entonces, en la cena del Señor se ve a este Pedro impetuoso, este Pedro que pretende amar al Señor más que todos los demás discípulos. Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos se aparten, yo no me voy a apartar. Él está diciendo que su amor por él es mayor que el de todos los demás discípulos. Se jacta de alguna manera Pedro del amor que tiene por el Señor, de la devoción que tiene por el Señor o de la fidelidad que tiene para con el Señor. Una vez esta fidelidad es puesta a prueba y Pedro falla, Pedro entonces asume su condición y puede entonces realmente ser útil en las manos del Señor. Entonces Pedro, luego de negar al Señor 3 veces, se siente sumamente frustrado. Dice un evangelio que llora amargamente y retorna a Galilea, retorna a pescar, está pescando nuevamente. Jesús ya lo había retirado de ese ámbito, le dijo: desde ahora vas a ser pescador de hombres. Sin embargo, Pedro vuelve ahora a pescar peces y es ahí donde sus discípulos lo encuentran, ya en medio de la pesca. Nuevamente Pedro retorna a lo que hacía habitualmente. Cuando las mujeres se encuentran en el sepulcro, van al sepulcro el día de la resurrección, estas mujeres se encuentran con un ángel. Hay una aparición angelical y el ángel, en el Evangelio de Marcos capítulo 16 aparece eso, el ángel les dice a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ellos a Galilea, como les dijo. Entonces hay un anuncio particular. El ángel le dice a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Esto es porque Pedro de alguna manera se había apartado de los discípulos, su fe estaba totalmente desanimada, se encontraba totalmente frustrado consigo mismo, con las circunstancias, estaba pasando un periodo muy oscuro. Esto es parte de lo que Jesús le dice precisamente a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro estaba pasando su hora más oscura, su hora más terrible, y es en ese momento cuando el ángel le dice a las mujeres: vayan y díganle también a Pedro, anúncienle que él se levantó de la muerte y que él tuvo victoria, que él triunfó finalmente sobre la muerte. Y los suyos, sus amigos, sus condiscípulos van a Galilea según la orden y ahí se encuentran con Pedro y pescando en medio del mar se encuentran con Jesús que está a la orilla. Jesús desde la orilla los llama. Jesús desde la orilla les hace señas, ellos no lo reconocen en un primer momento. Jesús enciende un fuego donde pone un pez ahí para preparar el desayuno. Ya eso es precioso también, el detalle del Señor que piensa en todo, tiene todo preparado, incluso el desayuno para encontrarse con ellos.
estos pecadores no lo reconocen en un primer momento, no saben quién es Juan quien se da cuenta que realmente es el Señor y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. En ese momento Pedro toma sus ropas, se las pone y se lanza al agua y va en búsqueda del Señor hacia la orilla. Se encuentran con el Señor le tenía preparado ahí el desayuno para que comieran juntos. Y en ese momento es donde Jesús le hace estas 3 preguntas a Pedro. Esto es la preparación, la introducción. Esto nos da el piso para que podamos ahora ir a las preguntas, para que podamos analizar las 3 preguntas de Jesús y más o menos descifrar el significado profundo que tiene para Pedro, para la iglesia y para nosotros el día de hoy. Así que vamos al segundo punto, las 3 preguntas de Jesús. Vamos ahora a analizar las 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro, las respuestas de Pedro y finalmente la orden que Jesús da después de cada una de las respuestas del apóstol. La primera pregunta es bien sencilla. Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjate, la pregunta se refiere al amor de Pedro con respecto, en comparación con los otros discípulos. Esto apunta directamente a esto que Pedro dijo en la cena. Ya cuando estaban cenando y él dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo hasta la muerte voy contigo, yo no te dejaré. De alguna manera, Pedro sentía en su interior que su devoción, que su amor por el Señor era mayor que la de sus condiscípulos. Y el Señor ahora le hace la pregunta y le dice, Pedro, ¿realmente me aman más que estos? Y la respuesta de Pedro es hermosa, porque Pedro ahora no siente que ame más al Señor que sus condiscípulos. De hecho, falló más que todos. Negó al Señor. Ninguno de los otros discípulos se atrevió a tanto. Y Pedro entonces le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y ocupa una palabra, por eso leímos el versículo en la NBI, porque la NBI hace la diferencia entre las palabras. Ahí Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Usando la palabra ágape, que significa un amor incondicional. Y Pedro le responde con la palabra fileo, que significa un afecto o un amor, digamos, como un cariño entre amigos. Pedro, la verdad, no se atreve a decirle al Señor, te amo, y le dice, te quiero. La NBI se hace cargo de esa diferencia de palabras y pone te amo y te quiero, ya como traducción de fileo y de ágape y de fileo. Entonces, Pedro no se atreve a responderle, Señor, te amo. Ni siquiera se atreve a responderle, Señor, te amo más que mis condiscípulos. Ya se había dado cuenta de su miseria, de su bancarrota espiritual. Se había dado cuenta de su debilidad. Era consciente de que era tan o más débil que todos los demás que estaban con él. Ya no se sentía el primero, ya no se sentía el mayor entre los discípulos. Se le dice, Señor, te quiero. Es en ese momento cuando el Señor entonces le dice, pastorea a mis corderos. Y le da la orden incluso cuando Pedro no fue capaz de decirle te amo. A lo mejor Pedro pensaba que con esa respuesta Jesús ya lo iba a sacar del ministerio, que ya no servía. Pensamos que tenemos que asumir una condición de perfección para que el Señor nos use y muchas veces es todo lo contrario. El Señor solo puede usarnos cuando somos conscientes de nuestra debilidad, cuando somos conscientes de que no somos nada sin Él, de que sin el favor de Cristo fallaríamos miserablemente en cualquier encomienda que se nos diera. Ahora que Pedro no se siente el primero, ahora que Pedro ni siquiera se atreve a decirle al Señor te amo y le dice te quiero, es cuando Jesús le dice ahora, eres capaz de pastorear a mis corderos. Ahora estás en la condición ya no solo de seguirme a mí, sino de seguirme y ser ejemplo para los otros que me seguirán. Ahora serás capaz de apacentar a mis corderos. Corderos es una oveja pequeñita, son las ovejas de menos de un año, y pastorear significa alimentarlas. Le dice, Pedro, ahora estás en la posición de alimentar, de proveer alimento para mis corderos. Es lo que Jesús le expresa a Pedro después de esta primera pregunta. La segunda pregunta, que muchas veces pensamos que es la misma que la primera,
baja un poco. Ya Jesús va bajando con sus preguntas como de alguna manera ciñéndose o moldeándose a las respuestas de Pedro. La primera pregunta fue: Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora la segunda pregunta es solo: ¿me amas? Ahora ya no en comparación con los demás. Ahora, ¿me amas tú, Pedro? ¿Realmente hay amor en tu corazón por mí? Ya no te compares con nadie más. Ahora es tú conmigo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro nuevamente mira en su corazón. Pedro nuevamente ve su fragilidad. Se recuerda de cuán miserablemente falló. Se acuerda del temor que tuvo cuando le dijeron: tú andabas con él, y sintió la muerte cercana y él dijo: no, yo no lo conozco. Y cuando incluso fue capaz de maldecir y de jurar para que se distanciara, ¿verdad? Y no lo reconocieran que era discípulo de Cristo. Entonces, de nuevo Pedro responde lo mismo y le dice: Señor, te quiero. Señor, estoy dispuesto a estar contigo. Siento deseos de estar contigo. Te aprecio, pero no soy capaz de decirte que te amo, porque el te amo requiere un compromiso, un voy hasta el final. Y Pedro ya había dicho voy hasta el final y no había podido cumplirlo. Entonces Pedro ahora duda de sí mismo. Y en esa duda de sí mismo es cuando Jesús lo comisiona. Jesús no lo comisiona cuando Pedro está totalmente seguro de quién es y totalmente fortalecido en sí mismo, sino que lo comisiona cuando está débil, cuando sabe que falla, cuando está vulnerable. En esa condición el Señor le dice: ahora estás preparado, Pedro. En este momento estás preparado, cuando dudas de ti mismo, cuando eres consciente de tu propia debilidad. Pedro, consciente de su flaqueza, consciente de su debilidad, nuevamente le dice a Jesús: te quiero. Y es ahí donde Jesús nuevamente le responde con palabras un poco distintas. Le dice: Pedro, apacienta a mis ovejas. Ya ocupa otra palabra que no es pastorear, es apacentar, que significa traer paz, significa cuidar. Ya la NBI le llama cuidar. Cuida a mis ovejas. Pedro en esta condición está capacitado ahora, reconociendo su debilidad, ahora está en condiciones de cuidar a las ovejas. Fíjense el contraste. Pedro, cuando se creía y tenía conciencia de que él amaba mucho al Señor y se jactaba de cuánto amaba al Señor, no estaba capacitado para cuidar a otros. ¿Por qué? Porque no iba a soportar la debilidad de otros, porque iba a juzgar la debilidad de otros, porque iba a maltratar a aquellos que él considerara débil o digamos en su corazón sintiera que tenía cierta debilidad. No lo iba a tratar bien, no lo iba a mirar con buenos ojos. Pero ahora este segundo Pedro, este Pedro pospascual, este Pedro que conoce y reconoce su propia debilidad, ahora está en capacidad de cuidar a otros. Ahora puede tener el corazón misericordioso de Cristo para mirar la debilidad en otra persona y en vez de juzgarla y maltratar a otro, ahora compadecerse, ahora verlo como un igual, ahora tratarlo con amor, ahora cubrir esa debilidad del otro, porque esa debilidad de otro refleja mi propia debilidad. Ahora está en la condición de amar al débil. Ahora está en condición de amar al que falla, de amar al que se equivoca. Es un corazón alineado con el corazón de Cristo, que dice que es fiel sumo sacerdote para con nosotros porque conociendo nuestra debilidad se compadece de nosotros. Ahora Pedro está preparado para enfrentar el ministerio que Jesús le dio cuando recién lo conoció y le dijo: te haré pescador de hombres. Entonces por eso nuevamente le dice Pedro ahora: apacienta a mis ovejas. Y ahora viene una tercera pregunta. Y esta pregunta baja aún más. Primero le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Ahora solo: Pedro, ¿me amas? Y ahora le dice: Pedro, ¿me quieres? La tercera pregunta baja y se amolda a la respuesta que Pedro dio anteriormente. Ya Jesús usa la misma palabra con que Pedro antes le había respondido, fileo. Le dice: Pedro, ¿me quieres?
Y como Jesús cambia la pregunta, Pedro se entristece. Y Pedro se da cuenta que Jesús está bajando como a su nivel y le está preguntando ahora, ¿solo me quieres? Ni siquiera le pregunta, ¿me amas? Y ahí es donde Pedro siente tristeza y se entrega. Y aquí viene la entrega de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes y conoces todo de mí. Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes todas las cosas. Es la entrega. Pedro se rinde. Finalmente tenemos a un Pedro rendido a los pies del Señor. Un Pedro que ya no pretende saberlo todo. Un Pedro que ya no pretende controlar las situaciones. Un Pedro entregado a la voluntad de su Señor. Un Pedro reconociendo el señorío de Cristo y diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas y todas las cosas están en tu mano. Un Pedro que ahora descansa en el poder de Cristo, que no pretende él mismo ser el poderoso, que ahora reconoce el gran poder de Jesús, reconoce que Jesús lo sabía todo, porque cuando él se enalteció en la cena y le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo voy hasta la muerte contigo, en ese momento Jesús dijo, Pedro, antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y estoy seguro que Pedro, dentro, en su interior, aunque no lo hizo explícitamente por respeto a Jesús, internamente él pensaba que Jesús se equivocaba. Él pensaba que Jesús no tenía razón. Quizá dentro de su corazón incluso desafió las palabras de Jesús y le dijo, ya te vas a dar cuenta que hasta la muerte voy contigo, ¿verdad? No me conoces bien, Jesús, ¿verdad? No sabes bien qué estás diciendo. Eso lo dice porque no conoces mi corazón. Pero ya vas a ver que realmente voy hasta la muerte contigo. Y cuando falla, Pedro se da cuenta que Jesús en realidad conoce todas las cosas, que en realidad sabe todo, que tiene todo dominio, que tiene todo dominado, que todo lo contempla, que al Señor no se le va detalle alguno, que no hay algo que Él no pueda dominar, que Él no tenga en control. Y por eso finalmente se rinde y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes mejor que yo cuánto te quiero, tú sabes mejor que yo cuánto anhelo estar contigo, tú sabes mejor que yo todo lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te quiero. Y Jesús por tercera vez le dice, Pedro, ahora le dice, pastorea a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Jesús le repite 3 veces una pregunta diferente para de alguna manera cubrir las 3 veces que Pedro le negó. Es una forma preciosa de perdonar absolutamente todo su pecado. Es una forma preciosa de quitar toda culpa, de arrancar toda condenación y de mostrar el poder que Él tiene sobre la situación y que aún puede usarlo, aún en esa debilidad, que esa propia debilidad de Pedro es la que precisamente le capacita para hacer la misión. Estas 3 preguntas preciosas que restauran a Pedro a su posición, a su dignidad principal, a la que Jesús le había dado en un primer momento, es la que capacita y la que orienta al apóstol para que él ahora se preocupe de otros, cuide a otros, alimente a otros, cosa que en efecto hizo. Y vemos en el libro de los Hechos al apóstol Pedro desarrollando su ministerio, cuidando las ovejas del Señor, alimentándolas con la palabra, incluso siendo usado para ir a los gentiles, incluso aprendiendo cosas nuevas en la casa de Cornelio, siendo testigo del poder de Dios, bautizando a los gentiles y dándoles la entrada a la iglesia. Vemos a un Pedro usado poderosamente para resucitar a Dorcas. Vemos a un Pedro usado por Dios de manera magnífica y sobrenatural, tanto que con su sombra sanaba a los enfermos. Todo eso ahora Pedro sabía que no era su propio poder. Ahora Pedro tenía plena conciencia de que su debilidad permitía que el poder de Dios operara y que el poder de Dios fluyera en favor de otros. Pedro conoce lo mismo que Pablo conoce tiempo después, siendo, ¿verdad? Pablo, apóstol del Señor, él dice, en mi debilidad, en mi flaqueza, el poder de Dios se perfecciona. El apóstol Pablo llega a decir, me gloriaré de mis propias debilidades, no me gloriaré de mis fortalezas, no me gloriaré de aquello que pueda sacar ventaja frente a otros,
sino que mi propia miseria está delante de mis ojos todo el tiempo. De mis debilidades me voy a enorgullecer porque ellas permiten que el poder de Dios actúe. Son personas que han descubierto el secreto del servicio, el secreto de usar la propia debilidad para que el poder de Dios se manifieste con toda la magnitud que tiene para bendecirnos. No somos nosotros los poderosos, nosotros no somos los fuertes, nosotros no somos los sabios. Es el poder de Dios que nos encomienda y que nos lleva más allá. Vamos ahora al punto número 3. Vamos entonces a ver los 2 pilares para la fe. Ahora vamos a contemplar y a sacar de estas preguntas y respuestas estos 2 pilares adicionales para vivir la vida de fe. En primer lugar, el pilar número 3 es la humildad. Y la humildad tiene que ser bien entendida. ¿Ya? La humildad es la dialéctica entre el reconocimiento de nuestra propia miseria y el reconocimiento del gran poder de Dios. ¿Ya? Es una dialéctica, es una condición donde sabemos que las 2 cosas a la vez se encuentran en nosotros, que somos tesoros en vasos de barro. Quizás la imagen, la ilustración del tesoro en vaso de barro es una de las mayores expresiones de humildad en la Escritura. Humildad no es solo reconocer que soy pecador o que estoy al debe en las cosas o que no soy capaz de hacer algo. Es reconocer eso a la vez que reconozco el gran poder de Dios que me cubre. Es reconocer, por un lado, que soy pecador ante la ley de Dios, que no puedo cumplir la ley de Dios, pero por otro lado reconocer el manto de justicia que me cubre por la justicia de Cristo. Es reconocer a la vez mi debilidad y a la vez el don de Dios. Eso es la humildad. La humildad no es solamente reconocer mis falencias, ¿verdad? Y no es solamente reconocer el don de Dios. Cuando se unen las 2, entonces puedo decir que camino en humildad. Ya el poder que Dios me da, la justicia que Dios me da, no produce en mí jactancia, porque no es una justicia que nace de mí, no es mi logro, ya no es algo que surgió de mi corazón, no es mi propia bondad, es un don, un regalo, algo que he recibido de parte de Dios inmerecidamente. Por tanto, el don de Dios y todo lo que poseo, el gran valor que poseo, no produce jactancia, sino gratitud. Cuando no reconozco mi miseria, que era como era Pedro, el Pedro prepascual, ¿verdad? El Pedro de la Cena del Señor. Ese Pedro reconocía que Dios le había dado cosas preciosas, pero estaba carente, le faltaba reconocer su propia miseria. Y por eso se enorgullecía, se jactaba muchas veces y caminaba en un orgullo que no le correspondía. Ese orgullo no le permitía cuidar las ovejas del Señor. Ese orgullo no le permitía cumplir la misión que Dios le iba a conceder. Por tanto, Pedro, al fallar, reconoce su propia miseria. El negar a Jesús le hace abrir los ojos a una realidad que antes le estaba oculta. Y esa realidad es la realidad de su propio fracaso, es la realidad de su bancarrota, es la realidad de que él realmente no es capaz de estar al nivel de Dios, que realmente si algo ha de recibir de Cristo, si algo ha de recibir de Dios, es de solamente, de pura gracia, que nada merecido puede obtener. Cuando se combinan estas 2 cosas, por un lado, mi propia miseria, y por otro lado la grandeza del poder y del favor de Dios, cuando estas 2 cosas se unen en mi corazón y yo tengo conciencia, primero de mi debilidad y segundo de la justicia de Dios en Cristo, del don de Dios que me llena y de su poder que supera cualquier otra cosa, entonces eso es humildad. A eso le llamamos humildad, y la humildad es un pilar fundamental para caminar en la vía de fe. Sin humildad vas a andar a tropezones en la vía de fe. Ya tu propio vas a caer hacia alguno de los 2 lados. ¿Ya? O vas a sentirte miserable de manera que no puedes levantarte y no puedes actuar y no puedes hacer nada. Vas a sentirte mal, no vas a querer ir a la iglesia, no vas a querer tener comunión con tus hermanos, ¿verdad? Porque te falta la conciencia de lo que Dios te ha dado. Cuando solo reconoces tus faltas y no reconoces el don de Dios, entonces vas a caer para un lado.
Y ahí te vas a sentir mal y vas a andar frustrado, en frustración continua y en culpa. Cuando por otro lado reconoces lo que Dios te dio, pero no reconoces tu propia miseria, vas a tener un orgullo espiritual que de igual manera te va a impedir servir al Señor. Vas a tener un orgullo espiritual que no te va a permitir soportar el pecado de otros. Te vas a ofender con el pecado de otros. Vas a tener tal celo por el Señor que vas a querer agredir a aquel que falla y que no vas a tener la paciencia, la conmiseración y el amor para mirar a aquel que cae. No vas a poder levantar a un caído porque vas a querer juzgarlo en el momento, vas a querer ir contra él, no vas a ser una herramienta buena en las manos del Señor. Necesitas complementar tanto la conciencia de tu propia miseria como la conciencia del gran poder de Dios. Ese poder ahora produce en ti una fuerte carga de gratitud, de alabanza que se expresa diariamente. La humildad te hace ser agradecido y te hace levantar alabanza delante del Señor. Cuando la adoración y la alabanza fluyen de forma natural de tu espíritu, entonces son signos de humildad. La humildad produce una gratitud profunda en el corazón, una gratitud que se expresa en la alabanza al nombre de Jesús. Tú vas a tener el ánimo, vas a querer estar con tus hermanos, vas a querer compartir con ellos, vas a querer alimentarte, saber más de Cristo. Vas a tener una vida de fe dinámica y poderosa. La humildad te permite llevar esa vida de fe dinámica, esa vida de fe llena de vida en tu corazón. El primer pilar que vemos entonces el día de hoy y que complementa los dos anteriores es la humildad. El segundo pilar que vamos a revisar el día de hoy es la conciencia de la misión. Es saber a lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces confundimos las cosas, no sabemos muy bien y algunos dicen, ¿cuál será el propósito de Dios para mí? ¿Qué será lo que Dios desea para mí? ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Nos preguntamos. Y sí, es verdad que el Señor muchas veces particularmente nos lleva a nosotros por caminos un poco distintos y que la voluntad de Dios se expresa en cosas concretas, pero hay una voluntad de Dios general para todos los creyentes. Es la voluntad de Dios para la iglesia, aquello que llamamos misión. La misión no es algo propio de la iglesia. La misión no es algo propio nuestro, no es nuestra misión ni la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Dios es el Dios en misión. La misión viene de parte de Dios. Dios es el misionero y nos comparte su misión. Lo que está haciendo aquí Jesús con Pedro es compartirle su misión. Jesús vino con la misión de rescatar al mundo, de darle vida a un mundo que estaba en muerte, de soplar vida en un mundo caído. Así como en el Antiguo Pacto tenemos esa figura del profeta soplando a los huesos secos y dándoles vida, de esa misma manera entonces Cristo vino para soplar vida a aquellos que estaban en muerte espiritual, a aquellos que estaban en las tinieblas y a aquellos que estaban, digamos, sin solución, caídos. Y esa misión de darle vida al mundo es la que ahora comparte con Pedro. Le dice, Pedro, pastorea, es decir, alimenta a mis corderos. Pedro pastorea a mis ovejas. Son las dos palabras que aparecen ahí. Bosco es la primera, que se traduce como pastorear, poimai en la otra, que se traduce también como apacentar. Entonces Pedro ahora es capaz de alimentar y apacentar las ovejas, los corderos del Señor, capaz de unirse a la misión de Dios, de ser parte de la misión de Dios, de compartir esa palabra de vida eterna. Jesús dijo, he aquí la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Eso refleja la misión de Dios en Cristo, la misión de dar vida al mundo por la palabra de Dios. Cristo, la palabra que se encarna, da vida al mundo, es el pan de vida, nuestro alimento que nos produce vida en abundancia, una zoé desconocida anteriormente para el ser humano, una vida en unión con Dios. Ahora Pedro es parte de eso. Ahora Pedro comparte la misión juntamente con Cristo. Qué precioso es poder compartir esa misión. Cuando tú tienes conciencia de la misión, tienes un sentido de propósito que es sublime, un sentido de propósito que es,
digamos, trasciende el tiempo y el espacio, trasciende nuestra propia existencia. Nunca te vas a sentir inútil cuando tienes conciencia de la misión de Dios. Nunca te vas a sentir desocupado, nunca te vas a sentir aburrido cuando tienes conciencia de la misión de Dios, porque tienes una misión que hacer, que es al mundo entero, que trasciende todas las cosas. Todos tenemos ocupaciones diarias, tenemos trabajo, tenemos cosas que atender durante el día, pero la misión de Dios va a permear todo eso completamente. Todo el trabajo secular que podemos hacer, ¿verdad? En lo que nos desarrollamos profesionalmente, todo eso queda permeado por la misión. Todo eso queda, digamos, sirviendo a una misión, ¿verdad?, más gloriosa y emocionante. La conciencia de la misión va a hacer que te levantes con ánimo a trabajar en la mañana, ¿verdad? Porque ya no es solo aquella ocupación que estás cumpliendo en este mundo temporal, sino que detrás de eso hay una misión eterna, que dentro de esa ocupación tú la llevas a cabo, la desarrollas. Es la misión de una palabra que da vida, es la misión de un alimento que viene para el mundo, que está hambriento de la palabra del Señor. Así que la invitación del Señor siempre es que te unas a esa misión, que comprendas esa misión, que tengas conciencia de esa misión. Y si tienes la humildad necesaria, vas a poder cumplirla lleno de gracia y lleno del poder de Dios. Vas a cumplir la misión de Dios llena de esa bendición y de esa satisfacción de estar haciendo lo más importante bajo el cielo, que es dar vida al mundo. Así que, mi amado, recordemos, la semana pasada revisamos los 2 primeros pilares para vivir la vida de fe, ahora en esta nueva era, ahora con Cristo reinando en el trono de gloria. Y estos 2 primeros pilares eran precisamente la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, la Escritura, que es el testimonio para nosotros, esa palabra que da vida. El segundo pilar era el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro corazón y hace que esa palabra escrita sea vida en nuestro espíritu. El tercer pilar es la humildad, la conciencia de mi propia miseria y del gran poder de Dios. Y el cuarto pilar es entonces la conciencia de la misión. Saber para qué el Señor me puso en este mundo, saber para qué he nacido y saber que estoy puesto en esta tierra para un propósito glorioso, para algo más grande que yo mismo, para algo más grande que toda la creación, ¿verdad? Bendecir al mundo con la palabra de Jesús. Ya si estás dispuesto a ser parte de esa misión, encontrarás tu lugar en el reino de los cielos. Encontrarás sin duda en el lugar donde más conviene que sirvas delante del Señor. Ni siquiera vas a tener que preocuparte. El Señor te dará tu lugar, te dará tu posición, te dará las herramientas, te capacitará. Él te guiará en todo el proceso. Y finalmente, cuando haya acabado todo, vas a recibir la corona, vas a recibir la recompensa por tu servicio. Además del privilegio de estar en la misión de Dios, Él va a recompensarte con corona eterna, con la vida abundante del reino de los cielos. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga y nos permita ser una iglesia que lleva la misión de Dios en este mundo, que valora la Escritura, que valora al Espíritu Santo, recibiendo su testimonio, que valora la humildad, que reconoce la propia miseria y reconoce el poder de Dios y que tiene conciencia de la misión que Él nos mandó a hacer. El Señor nos guarde, nos bendiga, el Señor te llene de gracia y que esta semana puedas caminar en victoria. Vamos a orar al Señor para pedir que estos 4 pilares se asienten en nuestra vida de fe y de esa manera concluimos con esta serie preciosa, con esta serie en la que hemos recorrido los evangelios y nos preparamos para la serie que viene. La serie que viene se llama El Último Testigo. Vamos a hacer un estudio del libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, que nos da una visión gloriosa, una visión panorámica de la victoria de Cristo sobre todo poder temporal. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por esa bendición que Él nos da. Vamos a bendecir su nombre y a pedir, Señor, que estos 4 pilares de la vida de fe fundamenten mi vida en este mundo, me den sentido de propósito y me den aliento, fortaleza en medio de las dificultades que hemos de vivir en este
mundo, en este siglo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Señor, pedimos que estos 4 pilares de fe, Señor, se arraiguen en nuestro corazón. Señor, que la palabra de vida eterna, esa palabra de Dios, Señor, pueda entrar y hacer sentido en nuestro espíritu, pueda, Señor, caer y llenar nuestra alma. Señor, que el Espíritu Santo vivifique esa palabra en nosotros, que el Espíritu Santo dé testimonio de Cristo a nuestro corazón. Señor, que podamos tener la humildad necesaria, que podamos tener, Señor, la visión de nuestra propia miseria y la visión de tu justicia en nosotros, que podamos decir, tenemos un tesoro en vasos de barro. Señor, que podamos tener plena conciencia de la misión que nos encomendaste, de esa misión que vino por medio de Jesús, que permanece por el Espíritu Santo, y esa misión a la que hemos sido parte, Señor, al confiar y poner nuestra fe en ti. Que podamos confiar, descansar, Señor, en ti, que podamos descansar en tu justicia, en tu poder, que nos llena de toda bendición y gracia. Bendiga a mis hermanos, guárdalos y que puedan caminar en victoria su vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén.